a nombre de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy lunes 27 de marzo, prácticamente 7 de la tarde, lo cual estamos muy contentos de poder estar con ustedes, platicar, y hoy con un tema sumamente importante, que ha venido a abonar, pero también a avalar lo que se está haciendo en la justicia electoral. Y digo precisamente que al avalar, abonar, es la ética, es la ética. Hoy la ética juega un rol sumamente importante para los actores políticos, así lo ponemos en nuestro diplomado, esta materia, porque viene precisamente a hacer ese aspecto positivo dentro de muchas cosas a veces negativas que se hablan, y cuando se va a contrarrestar la situación, las situaciones que se dan, pues es importante señalar lo que sea precisamente, perdón, que sea precisamente con cosas positivas, y cosas positivas lo hablo prácticamente como viene siendo la ética. Los actores políticos hoy en día tenemos que tener ética, y claro, debe de ser todo el mundo, pero más los actores políticos. ¿Por qué? Porque al carecer de este concepto tan elemental, pues viene a dar una situación de que precisamente los ataques que se brindan a la materia electoral, pues vienen a abonar todavía más cuando ves unos actos de corrupción, que sería lo contrario a lo que viene siendo precisamente la ética. Entonces, cuando todos podemos y debemos de trabajar en pro de esto, quiero decirles que nosotros en la Escuela Judicial hemos trabajado muy de la mano, no solamente con magistrados, con personal de tribunales electorales, sino con toda la ciudadanía, para buscar precisamente abonar a la justicia electoral, pero sobre todo abonar a la materia de democracia. Y la democracia la podemos entender todos de una forma de vida, que no es algo de moda, sino que es una forma de vida. Y cuando hablamos de ética, precisamente son aquellos conductas que debemos de llevar a cabo para poder transitar dentro de lo que viene siendo la vida política, la vida pública, pero decíamos ahorita que también la vida personal, individual. Pero comentábamos que la escuela judicial se ha dado a la tarea de trabajar muy de la mano con profesores investigadores, con magistrados, para buscar a ver qué es lo que se debe de llevar y qué se debe comprender como la ética, y qué es los actores políticos, cómo deben de llevar a cabo esto, por lo cual quiero hacer un anuncio que ya estamos generando en redes sociales precisamente sobre este tema. El 27 y 28 de abril, precisamente en un mes, vamos a tener un evento internacional donde vamos a hablar sobre que este es el nuevo código modelo de ética. Y ese lo hemos hecho, ahorita se los voy a compartir, se los vamos a dar para que lo tengan, pero este modelo de ética es precisamente lo que debemos de llevar. ¿Qué es? ¿Qué actitud debe de tener cada servidor público, cada actor político? ¿Qué reflexión debemos de llevar a cabo con las cuestiones que se han dado? Esa transformación, claro que sí, José Luis, toda esa transformación que se ha dado desde antes de la pandemia, ahorita como estamos. Quiero decirles que tuve la oportunidad precisamente de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un evento que hizo el Consejo de la Judicatura Federal, y donde nos invitan a nosotros, y afortunadamente me tocó ser expositor, para platicar de este código modelo de ética, que viene siendo precisamente el más reciente que se ha hecho después de la pandemia. ¿Y por qué es importante? Porque viene precisamente a señalar todas estas cuestiones de tecnología
que vienen aparejados de que nos llegó el COVID y que viene a llevar una responsabilidad todavía de los actores políticos. ¿Cómo se debe de manejar varias cosas? ¿Cómo debe de tener esta imparcialidad? ¿Cómo debemos de tener precisamente la manera de entender cómo debe de ser? Recientemente, este viernes, estamos llevando a cabo una gira de trabajo con este código modelo de ética, y la última fue este viernes pasado, que estuve en el estado de Durango, precisamente con el tribunal, dándole una explicación a todo el tribunal, porque esto no nomás es de magistrados, o no, es para toda la gente y sobre todo para aquellos que nos toca ser actores políticos. Pero firmamos esa declaración de compromiso del nuevo Código Modelo de Ética de la Justicia Electoral Mexicana. Y cuando decimos que es que precisamente que la sociedad mexicana demanda hoy en día un modelo de justicia abierta, que ese modelo de justicia abierta vigile en todo momento la protección de los derechos humanos, la inclusión y no la discriminación, que el contexto político y social que vive nuestro país precisamente demanda la cooperación entre los órganos jurisdiccionales, electorales, en un marco de respeto a las competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero decirle que la Constitución maneja el piso mínimo que debe de tener un funcionario, y también nosotros en el Código de Ética lo que hicimos un grupo de investigadores fue dar las máximas, entonces para que se tenga un parámetro donde se pueda uno hablar. Este es un código modelo de ética que existe a nivel nacional de buenas prácticas. Eso es tener buenas prácticas para la impartición de la justicia electoral, que deben ser orientados al momento de resolver los diversos medios de impugnación que se presentan dentro del proceso electoral. Esa imparcialidad es fundamental para todos los tribunales, para todos los actores a los cuales nosotros somos parte de, pero que la Magistratura Nacional Electoral debe asumir con esa responsabilidad que constitucionalmente se le ha encargado, el de defender la democracia y garantizar la legitimidad del sistema político por el que precisamente se debe de trabajar en pro de un mejor México. Cuando nosotros hacemos este acuerdo precisamente del código, es señalar precisamente sus actuaciones bajo el principio de máxima publicidad para generar mayor certeza y confianza entre la ciudadanía, aprovechando las mejores herramientas de la sociedad de la información, y observar precisamente en todo momento los principios establecidos en este Código de Ética de Justicia Electoral Mexicana, así como en aquellos instrumentos en la materia a nivel nacional e internacional. Va a venir, por ejemplo, el exministro de Argentina, Rodolfo Vigo, que conoce muy bien estos temas y que viene a compartirnos en una mesa de debates. Vamos a estar en la escuela judicial, ya están confirmados la mayoría de los tribunales electorales, pero como les digo, no va a ser exclusivamente para la justicia electoral, sino que también para la administrativa y para todo aquel ciudadano que esté interesado en conocer toda esta situación, por lo que estaremos presentando todas a través de los canales de YouTube de la Escuela Judicial, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque para los mexicanos, para las mexicanas, el que un magistrado resuelva oportunamente algún medio de impugnación que se someten a consideración de un tribunal en esa interpretación progresiva que se debe de tener, que beneficie con mayor aptitud y amplitud a las personas y al disfrute pleno de los derechos políticos, esos derechos políticos electorales. Entonces, este código modelo de ética debe apegarse bajo una perspectiva intercultural en la guía, precisamente, de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral
sí, también del derecho electoral indígena, para atender aquellos medios de impugnación que involucren a integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Cooperar mutuamente en materia de capacitación electoral para robustecer precisamente esa función jurisdiccional y el ejercer los recursos públicos en estricto apego a la austeridad constitucional y a la racionalidad en todo el gasto. Es un libro que hace muy atinadamente la Escuela Judicial. Quiero decirles que ya había tenido uno en 2013, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual obviamente quedó obsoleto ya a 10 años de esa creación, muy atinada para su momento, pero bueno, como les comentaba, al ver ya el siglo XXI, pues las innovaciones tecnológicas que han generado de nuevo ambiente entre la interacción social y cultural en la que la conducta y la actuación precisamente de las instituciones públicas han quedado inmersas. Entonces, perdón, se fue abonando a muchas cosas y vemos que de la manera en que el Internet y las redes sociales precisamente inciden en la labor de los jueces, es un tema que debe colocarse en el centro de las pautas éticas. ¿Por qué es importante cuando hablamos precisamente de las redes sociales? Muchos de los jugadores buscamos o tenemos una red social privada, pero hablamos de cosas públicas, del trabajo que estamos realizando. Esa red social ya no es privada, ya se vuelve pública. Entonces aquí estamos enseñando incluso cómo debemos de actuar en base a qué es lo que se debe de estar publicando en las diferentes redes sociales para no tener una situación precisamente de desconfianza o a su vez hay magistrados, por ejemplo, que publican en sus redes sociales y luego el tribunal publica otra cosa distinta. Entonces, a veces hay esa confusión. Esa fue una de las situaciones por las cuales el magistrado Rey Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió cerrar sus redes sociales mientras fuera presidente para no estar precisamente en una disyuntiva. Entonces, este documento se presenta como un código modelo con el propósito de que su contenido esté a disposición de los tribunales del sistema judicial electoral de todo el país y del público en general que así desee verlo, afecto de que en su caso estén en la posición de adherirse precisamente a esto. Las personas con virtudes y valores obviamente desarrollan estos hábitos en el actuar del servicio público, pero también inciden en la excelencia de la impartición de justicia. Las y los funcionarios de todos los tribunales electorales del país, de los 32 entidades federativas, de los 32 tribunales, de las salas regionales, de las 5, de la especializada también, pero también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero además de los 3.500 personas que trabajan para este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe estar el Código Modelo de Ética muy presente y debe ser una guía en la cual pueda llevar a cabo. Las operaciones de corrupción toman un lugar cuando no hay margen de control de ética. Por ello, es necesario ubicar la conducta y la actitud del actuar administrativamente con un vínculo moral intrínseco. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el vínculo entre la función jurisdiccional y la ética es un presupuesto fundamental que se debe asumir en cuanto una persona es nombrada como servidor público y que de cualquier tribunal, decíamos, y de otros órganos de la justicia electoral mexicana. Esta es otra razón por la que se ha elaborado un código modelo de ética. Pero estamos viendo ya todas estas situaciones, pero ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de un tema como el de hoy, el de ética, los actores políticos y la ética? ¿O por qué se hizo este código modelo de ética?
porque nosotros vimos que se reúnen tanto las virtudes específicamente judiciales como aquellas generales de aplicación a la totalidad de los servidores públicos de todos los tribunales. Dichas virtudes están basadas en los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y además se consideran idóneas precisamente para construir un referente deóntico que pueda no solo guiar la conducta de las y los juzgadores federales, estatales, sino también a sus auxiliares, sino facilitar la reflexión ética sobre los diversos aspectos de esta función que desempeña. El código forma parte de un proyecto de transformación de nuestra cultura laboral, que también hará conciencia de nuestros propios prejuicios y sesgos, tanto cognitivos como conductuales, para generar una verdadera cultura de igualdad de derechos y de género, libre de discriminación y de violencia contra las mujeres bajo cualquier modalidad, fomentando las medidas anticorrupción y la protección de datos. Eso es la finalidad de lo que estamos nosotros viendo. Tenemos en una importancia, se hizo un contenido muy padre que habla obviamente, de lo que señalábamos ahorita, de la justicia abierta, pero también habla de las redes sociales, de esas conductas de corrupción en el servicio público, y conductas y actitudes hacia grupos en condiciones de vulnerabilidad que se viene dando. El objetivo central que nosotros trabajamos y elaboramos de la mano del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que fue el encargado en dirigir los trabajos de todos los profesores, magistrados involucrados en este proyecto, es el principal objetivo de este código de ética, decía, es orientar la conducta y mejorar las prácticas profesionales de sus destinatarios. Mientras que el derecho establece los mínimos a los que debe ajustarse una persona en su intención con los demás, la ética, así lo dice, la ética marca los máximos y perfila el actuar hacia estándares de mejora constante. En este caso, de servidores públicos de la justicia electoral, tanto tribunales federales como locales, y de los demás órganos involucrados en ella. Bueno, todo esto que hemos platicado hasta ahorita ha sido la finalidad, el objetivo, un poco la presentación de un código modelo de ética, pero sobre todo la necesidad que se debe de tener para así nosotros pensar en que un documento fuera importante avalar el actuar de los funcionarios, de los actores políticos. Le pusimos así actores políticos para ponerlo en general, pero las virtudes precisamente conductuales de personas, servidoras públicas de los órganos de justicia electoral mexicana, vienen, y eso es lo más interesante, que vienen los conceptos que nosotros atendemos y conocemos, pero además avalamos para cada una de las cosas. Por ejemplo, no puede ser más propicio que hablar del primer concepto que hable de lealtad. Y cuando hablamos de lealtad, dice ejercer las funciones propias del cargo, asumiendo un vínculo comprometido con la identidad institucional y a su vez con la convicción en los valores que dignifican al servicio público y el actuar de las personas servidoras públicas. Esto genera un entorno favorable para el desarrollo de las actividades de atención e impartición de justicia. Las labores, además de cumplir eficientemente con los programas de trabajo, logran alcanzar las metas establecidas en los proyectos. La misión y visión institucionales cobran vida y se dirigen a un rumbo seguro. ¿Qué quiere decir con esto de la lealtad cuando hablamos y decidimos poner el primer concepto? La justicia electoral
no se mide por nada más por números, no es tantos asuntos han llegado, y ahí se queda como una cifra más. Acuérdense que la justicia electoral lo que hace es brinda una paz social, y esa paz social es importante tenerla porque es precisamente la que avala cada una de las situaciones del trabajo que se está haciendo. Entonces, no es cuántos asuntos han llegado, no es nada más cuántos se resolvieron, sino que se tienen que resolver los que llegaron, pero además con un principio que debe ser dentro de los principios que se deben de tener, como va a decir la objetividad, la legalidad, los principios rectores de la materia electoral. Pero la lealtad, sobre todo cuando hablamos de una ética, sobre todo los actores políticos, pues viene a avalar precisamente el actuar de estos tribunales, pero sobre todo la necesidad que tiene la ciudadanía, la sociedad, de que se les sean resueltos conforme a derecho sus medios de impugnación. Y cuando hablamos de toda esta lealtad, también hablamos de una diligencia. Y cuando la diligencia la entendemos como el observar un comportamiento adecuado y puntual que permite resolver los asuntos en un plazo razonable. Lo interesante en materia electoral es que casi no hay rezago, a diferencia de otras materias. Si hablamos de la materia familiar, civil o penal, los juicios, cómo tardan, cómo es eso. Nosotros en materia electoral, en proceso, sobre todo, todos los días y horas son hábiles. Entonces, aquí empiezan a cumplirse los plazos y cumplir con los términos, precisamente para para evitar esas acciones dilatorias y contrarias precisamente a la buena fe que perturban el correcto ejercicio de la impartición de justicia. Y ahí podemos poner cuidado y atención a los asuntos precisamente asignados con el mismo cuidado y esmero que se tiene por los asuntos propios, ¿sí? Cuando yo decía ahorita que no es solamente un número la justicia electoral, no la podemos medir nada más por un expediente o esto, o nosotros decir tenemos un cúmulo de tantos, sino que la justicia electoral es tan importante para aquel que va a resolver como aquel que la solicita. Y aquel que la solicita anda buscando que le sea precisamente atendido su asunto y es importante, y para aquel que lo va a resolver debe ser de igual importancia y no debemos de poner un solo número más. La celeridad y respuesta que se debe de dar debe ser adecuada, que se desea para los trámites que realizamos. Precisamente hay que brindar a las personas que así lo demandan. El parámetro lo conocemos bien al reconocer las necesidades de los justiciables, pero también de la sociedad como las nuestras propias. Así debe de ser la impartición de justicia. Siempre debe de ser pronta y expedita para poderla llevar a cabo, atendiendo, decimos puntualmente, las circunstancias y la complejidad del asunto a resolver, independientemente de esos plazos que establece la ley. Cuando hablamos de la lealtad, cuando hablamos de una diligencia importante, pues como todo, en toda argumentación jurídica, en toda ética, viene algo que es sumamente importante, como viene siendo la responsabilidad y dar razones suficientes de esos actos y omisiones, cumpliendo precisamente con las obligaciones y deberes propios del servicio, asumiendo las consecuencias de lo que decida y disponga respecto de un cargo, pues es el responder siempre es un deber, sobre todo si la solicitud tiene un origen legítimo. Si ese origen legítimo, como el provenir de los justiciables, de la ciudadanía, de la sociedad, o bien de las jerarquías superiores, la responsabilidad es una expectativa irrevocable que se espera siempre de todo servidor público, y más aún de los impartidores de justicia en materia electoral, porque en sus manos, en las manos de todos nosotros, descansa la resolución de los problemas de la democracia
constitucional y de la soberanía de la nación, la confianza en los servidores del Estado y de la impartición de justicia tiene como garantía esa responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios. También tiene que haber un tema que es sumamente importante. Cuando hablamos de ética de los actores políticos, tenemos que hablar también de la honestidad. Y la honestidad compartiendo legítimo y conforme a un cargo sin corromper el correcto actuar de sus funciones, atendiendo a intereses ajenos a los fines propios del servicio. La sinceridad vinculada al honor avala la calidad, contenido y sentido del trabajo de un tribunal. Ausencia de simulación en los actos debido y de compromiso que enaltezcan el decoro de la impartición de justicia. Se debe actuar de manera recta, confiable y correcta. Además, se debe de evitar beneficios de cualquier tipo para el funcionario electoral. Cuando hablamos de una honestidad, debemos de hablar de lo que necesita el justiciable, lo que necesita la sociedad. Y el hablar de eso debe de hablar de los servidores públicos, de una excelencia. Uno debe desempeñarse de manera eficaz y puntual en el ejercicio del servicio público, con eficiente práctica en sus funciones, procurando perfeccionar sus conocimientos y aptitudes expertas para dignificar ese cargo. Habla de la calidad de las personas y el amplio rango de sus capacidades interactivas, intelectuales y profesionales, brindando la confianza para delegar labores importantes que se deben cumplir puntualmente con precisión. La persona de un actuar excelente anticipa todo escenario posible y toma previsiones para responder de manera calculada e inmediata. Busca siempre dar soluciones y evitar problemas que puedan afectar a la institución y a su servicio. Nunca evade los conflictos ni busca excusas porque atiende siempre en el mejor orden posible. Cuando hablamos de estos conceptos, quiero hacer una pausa y nomás decirles precisamente, cuando se habla de todos estos conceptos, se habla de valores. Y el tener valores hoy en la justicia electoral es sumamente importante porque engloba el actuar de cada uno de los funcionarios, la dirección precisamente y la discreción que se debe de tener. Me tocó ser magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua y presidente a su vez en una de las impugnaciones, y yo veía este tema de la discreción. Desafortunadamente a muchos mexicanos o mexicanas no se nos da, y yo veía a funcionarios precisamente que cuando estaban revisando la lista nominal estaban chateando o estaban poniendo en sus redes sociales los diferentes nombres o apellidos de la gente o domicilios. Eso no es ser ético, eso es ser corrupto. No puedes utilizar esa información para bienes personales o para cualquier otra cosa, broma. La discreción dentro de los tribunales electorales debe ser siempre uno de los conceptos más válidos que se debe de tener precisamente para buscar llegar a una justicia, pues obviamente con valores, obviamente que se esté interpretando, pero que sobre todo cuando su argumentación se dé, no vaya a estar en menoscabo esa discreción que se dio. Porque muchas veces no lo hacen, o lo pueden hacer, pero la mayoría es que no lo hacen con ese rigor de dañar, sino por el simple hecho de tener la información y darla a conocer. Tampoco se vale. Seguimos hablando de las virtudes actitudinales de personas, servidores públicos del Tribunal Electoral y de los órganos de la justicia electoral mexicana. Cuando hablamos de pluralidad, cuando hablamos de inclusión, es esa situación, cuando nosotros estamos hablando de esos temas, es cuando se reconoce en todo momento la vigencia de la dignidad humana y la garantía de los derechos fundamentales respecto a las creencias, los dogmas, las ideologías
y las preferencias políticas y de otro índole. Con base en la democracia constitucional, la pluralidad permite encontrar coincidencias entre las aparentes diferencias de todas las fuerzas políticas del país. El ejercicio electoral y la resolución de sus conflictos solo pueden ser legitimados o legítimos si hay un reconocimiento mutuo. La justicia entre adversarios es la forma más elevada de la democracia, porque se resuelve con la intención de mantener la dignidad y la coexistencia de las partes, en las condiciones previas en las que se encontraban antes, antes de generar el conflicto. La inclusión fomenta la participación democrática e intercultural entre las personas y los colectivos, sin discriminarlos por su origen étnico o racial, antecedentes socioeconómicos, opiniones políticas, creencias filosóficas o religiosas, afiliación sindical, orientación sexual, datos genéticos, datos biométricos, relacionados con la salud y toda aquella diferencia que suponga la propia autodeterminación personal y colectiva. Es el invitar a la participación activa de la vida política y jurídica del país, dando lugar al encuentro entre los diversos grupos que integran la sociedad y las personas encargadas de la administración pública. Cuando estamos hablando de esos dos temas, obviamente estamos hablando de justicia abierta, esa justicia abierta a la ciudadanía. Yo recuerdo que precisamente estos dos magistrados que he señalado de la Sala Superior, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y el magistrado presidente Rey Rodríguez Mondragón, en una gira que tuvimos con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, en un año por 28 estados, hablaba de la justicia abierta. Y la justicia abierta son muchas cosas, pero una de ellas que era muy importante, y se lo digo yo como que fui secretario de Estudio y Cuenta y magistrado, es el lenguaje. El lenguaje, utilizar con claridad precisamente en la redacción de una sentencia. Decía el magistrado de la Mata, que había un compañero de él que la sentencia la hacía de un párrafo, pero de 30 páginas. Entonces no usaba, entonces era muy difícil poder interpretar, saber qué era lo que iba a resolver, o el fin, motivo, o la fundamentación que se daba. A mí me tocó estar donde no había cuenta, donde no se daba ese análisis y se leía toda la sentencia. En una ocasión, en el 2001, créanme que ya soy viejo, 2001, cuando se anuló la elección de Ciudad Juárez, eran 84 páginas y leía y leía y leía y seguía uno leyendo, pero además se incluían frases así rimbombantes, impresionantes, bonitas, como era conceptos en latín. Recuerdo que decían de las obligaciones y citábamos a Floris Margadán en aquel texto tan importante de derecho romano y que hablaba de decir la obligación es el obligatio ius vigulus vinculum quo necessitai. Oye, si nosotros no le entendíamos, menos el justiciable. Entonces, es importante la justicia abierta, obviamente en la ética. ¿Por qué? Porque tenemos que dar a conocer de la forma más sencilla, más clara, claro, sin demeritar y sin enriquecer nuestro vocabulario, que es importante. Pero el lenguaje son las ideas y el actuar que deben de manifestarse con la verdad, congruencia, claridad y precisión para garantizar una justicia, esa justicia abierta. La información pública con la que cuenta toda persona servidora pública debe ser de fácil acceso y proporcionarse de manera oportuna. También implica la apertura en la participación y el diálogo claro y desinteresado con la población, el permitir ser escuchado en foros sociales, interactuar en redes sociales y eventos académicos favorece el desarrollo de la confianza
y la formación de la gente. No se debe ser ajeno a los problemas individuales en los que impactan las grandes resoluciones de los tribunales, porque esos son los que experimentan las personas en su vida personal. La investidura judicial conlleva la imagen del Estado y el contacto con la gente cuando fortalece a esa nación. ¿Y qué quiero decir con esto cuando nosotros estamos elaborando? ¿Qué quiero decir? Que los tribunales electorales deben de ser de puertas abiertas, tanto de entrada como de salida. Debemos de ir a foros, debemos de publicar en redes sociales, debemos de estar en los medios de comunicación. Ya no es lo que se señalaba antes, donde decían que un juez habla a través de sus sentencias. Hoy las sentencias de los juzgadores han estado en los medios de comunicación y muchas veces, si no podemos tener esa justicia abierta, clara, con el lenguaje, con ese acceso tan pronto como debe de ser, debemos de salir a decirlo. Por eso veo con mucho agrado cuando se hacen estas infografías de las diferentes sentencias, o ahora que estamos haciendo, como el magistrado de la Mata, cuando saca una sentencia, él pone su infografía y pone diferentes colores y trata de ser más ameno y poder ser precisamente cercano a la ciudadanía, diciendo qué es lo que se resolvió en palabras o en frases cortas y que sean puntuales y que no tengan que venir con tantas cosas, pero que sean muy entendibles. Eso es precisamente lo que buscamos en una justicia abierta. Hoy también, como estamos haciendo en la escuela judicial, de diferentes podcasts, y pongo claro el que tengo yo desde lo local, que se llama, precisamente cuáles son las resoluciones y por qué son importantes y por qué trascienden en la vida política, pública del Estado, del país, y qué es lo que se está abonando y cuáles son las resoluciones tan importantes que se han dado. Dicen que una golondrina no hace verano, pero sí, un granito de arena va sumando para que todos podamos estar y abonar precisamente a que la justicia electoral sea cada vez más ética, sea con estas cuestiones de anticorrupción para poder abonar y llevar precisamente una mejor ética, una mejor argumentación, una mejor interpretación, pero para que el ciudadano precisamente tenga una creencia más real sobre el derecho electoral, sobre el derecho democrático. En estas virtudes judiciales que se deben de tener y que hablábamos de esta justicia abierta, debemos de hablar de la imparcialidad. Y cuando hablamos de imparcialidad, pues a mí no me interesa ni uno ni otro, pero la imparcialidad que es, desafortunadamente me ha tocado como en muchos, en algunos temas, cuando inició lo de violencia política en razón de género, el BPG, cuando eran sometidos o eran sancionados, incluso algunos actores políticos nos decían, oye, es que yo no sabía que eso era violencia política en razón de género. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros les estamos dando a conocer lo que es la ética, porque muchas veces no lo entienden. Y en este tema, precisamente, cuando hablamos de estas virtudes judiciales de la justicia electoral mexicana, hablamos precisamente de la imparcialidad, hablamos de la equidad, de la objetividad, de la independencia. Pero cuando dices, a ver, ¿qué es la imparcialidad? Cuando es que se debe de mantener durante todo el proceso electoral para sí mismo y para otros que los observan, una posición neutra, sin prejuicios y sin favorecer o perjudicar deliberadamente a las partes. Esta conducta debe manifestarse tanto fuera como dentro de los tribunales electorales, dentro de los órganos jurisdiccionales y también administrativos. ¿Por qué? Porque se debe de aumentar la confianza de la sociedad, de los litigantes y de los justiciables en estas instituciones. La carencia de imparcialidad precisamente es el primer vicio que se da, que se observa, que observa la comunidad cuando se atenta en un proceso electoral. La imagen y la dignidad de la justicia, de la judicatura, depende de ella. Como servidor público electoral, es la primera enmienda a la que uno debe de abocarse. ¿Sí?
Y la imparcialidad es distinta a la equidad. La equidad es mediante cual los servidores públicos judiciales, electorales, conceden un tratamiento neutral a las partes presentes en un conflicto, en esencial respecto a la igualdad de las oportunidades y defensas procedimentales. A partir precisamente de esa equidad es posible coordinar el contenido normativo con las circunstancias de cada caso. Sí, de cada caso. Y poder resolver precisamente manteniendo el justo equilibrio entre lo humano y lo social. Bien, cuando hablamos de la objetividad, precisamente, cuando hablamos de la objetividad, de dar atención de manera integral y sistemática a los hechos presentes de un asunto, considerando todo lo que debe tener y todo lo que debe tomar lugar en él, sin opinión o interés ajeno que nuble la recta valoración y juicio de la experiencia jurisdiccional, estableciendo parámetros de referencia comunes que permitan una clara y definida percepción fundada, limitando el orden y la posición de los términos de tal manera que sea imposible establecer dos o más sentidos distintos sobre un mismo asunto en un mismo momento. ¿Qué quiere decir esto? Como presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, me tocó hace muchos años, donde las salas, sobre todo las salas regionales, eran menos objetivas, pero no contra las partes, sino muchas veces en contra del Tribunal Electoral local. Decían y no eran tan objetivos. Entonces, en vez de decir, oye, me aparto del criterio que tiene el Tribunal local, ellos se iban más allá y daban un asunto o manejaban asuntos incluso personales. Creo que no fue correcto lo que hizo porque no es ni abogado y el magistrado no parece ni juez ni todo eso. Entonces fue un choque que se empezó a dar entre los tribunales locales y las salas regionales, que tuvo que venir una evolución de magistrados, pero también de comunicación, de capacitación, y ahí fue muy importante lo que hizo la Escuela Judicial Electoral para venir a llevar y engranar la justicia electoral local con la justicia electoral federal. Simplemente a veces los distintos criterios de cada quien podían ser diferentes, pero hoy en día doy este gol porque de la justicia electoral local está trabajando mejor que nunca por la capacitación que se le ha dado. Y esa capacitación que se ha dado es que los mismos criterios que utilizan los magistrados federales lo están utilizando los magistrados locales. La confirmación que tiene tan alta hoy los tribunales electorales es precisamente a esa actuación que se ha dado por parte de los profesores investigadores de llevar los nuevos criterios, de tener las sesiones públicas, de escuchar las resoluciones de la sala superior, de las salas regionales, y bueno, ya va marcada una línea, porque en esa columna vertebral donde inicia la justicia electoral local y va ascendiendo a través de la justicia federal, tanto en las salas regionales como en la sala superior, pues va implicando precisamente un actuar que debe tener esa ética. Y la ética debe tener una prudencia, porque el juzgador o servidor público electoral debe tener la capacidad de saber distinguir, pero sobre todo discernir bajo el marco de la ley entre lo que permite entre lo pertinente y lo impertinente, orientado por la lógica, precisamente la sana crítica y la experiencia acumulada, previendo y tomando precauciones para mantener el orden y proteger a la sociedad. Y me detengo en este punto. Los árbitros de una contienda electoral no podemos ser las estrellas del partido. Nosotros tenemos que dictar las sentencias, darlas a conocer, dar motivo, fin, razón, todo lo que se señala, pero no podemos estar nosotros
en todos los medios de comunicación o redes sociales buscando precisamente que nos defendiendo nuestras sentencias. Nosotros no podemos ir a litigar nuestras sentencias, sí darlas a conocer, sí dar los razonamientos, pero no litigarlas. Por ejemplo, en un clásico de Chivas América, le gritan al árbitro y el árbitro no puede irle a gritar al público que por qué les gritó. Entonces tiene que tener una prudencia precisamente el actuar, y es parte de la ética, ¿sí? El tenerlo, ¿no? Bien, cuando hablamos del acceso, le vamos avanzando para no tener tanto tiempo, porque se los voy a compartir. Es un documento, ¿verdad? Muy ilustrativo, la verdad, con una gramática, con una redacción muy entendible, y que eso nos va a ayudar y avalar para tener acá, pues una guía, como lo decíamos, ¿no? Pero ¿qué es un tribunal abierto? Cuando hablamos de un tribunal abierto, pues es aceptar precisamente demandas, posiciones distintas, pero tener también la sana crítica. Cuando nos hacen una crítica por parte de la sociedad, pues debe ser importante, debemos de tener observatorios, porque como humanos nos podemos equivocar, no tenemos la verdad absoluta. ¿Y qué es lo que hace un juzgador? Lo que juzga es lo que está en un expediente, no lo que anda en redes sociales, no lo que dijo alguien. Lo que está en autos es lo que se resuelve. La verdad es la que está precisamente en el expediente, no la que se rumora o la que anda fuera. Los contenidos deben de tener una importancia importante, pero quiero detenerme precisamente en el manejo de los medios de comunicación. Muchos de los juzgadores, de los actores políticos, carentes a veces de esta ética, deciden platicar todos los asuntos y faltar a esta discreción que decíamos en un inicio. Eso nos lleva a prejuzgar. Y cuando un asunto todavía no ha sido resuelto y un magistrado o el tribunal está hablando de esos temas, pueden caer en este concepto, el de prejuzgar. Y muchas veces los partidos políticos, con toda razón, pueden cuestionarlos, incluso pueden pedirles que se desistan de ese asunto porque ya están prejuzgando. Y desafortunadamente me ha tocado en varias entidades de la República que los magistrados se pronuncian, no conocen el contenido, nomás lo que han visto en redes sociales o en los medios de comunicación. Entonces, cuando ya llega el asunto, le dice, oye, ¿tú cómo ves esto? Ya él ya resolvió y todavía no lee el expediente. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado en él. El uso judicial de las redes sociales, decíamos al inicio de la plática, las redes sociales constituyen mecanismos propicios para la difusión pública de las decisiones judiciales, desde el punto de vista de su alcance masivo en las sociedades democráticas actuales y el alto interés público de dichas decisiones. La profesionalidad e investidura judicial no se pierde, no se debe de perder en las redes sociales, por lo que no es posible para los funcionarios electorales participar en un debate público, político, partidario o proselitista, que en los cuales pueda tener lugar varios usuarios. El uso de las redes sociales por parte de los funcionarios electorales de manera individual debe mantenerse con una autoridad moral, la integridad, el decoro y la dignidad de un cargo. Así el actor político debe de mantenerse en esto. El hacer uso de las plataformas digitales personalizadas o perfiles en redes sociales, el funcionario electoral debe considerarse responsable de su labor pública en todo momento, sin excepción a través de dichas plataformas y perfiles. Ustedes están muy jóvenes, pero había una película donde uno se cambiaba precisamente de vestimenta, porque entraba de bombero y luego se iba de policía y luego se iba cambiando. Recuerdo casi que era Pedro Infante. Entonces, el ser
funcionario, un actor político, no es que llegues a tu casa y te quites la investidura. Eres actor político siempre, eres funcionario público toda la vida, mientras dure tu cargo. Entonces debes de tener ese cuidado en las diferentes redes sociales para poder avalar y abonar a lo que estamos diciendo. La prudencia judicial y sus mecanismos de interacción. No podemos entrar nosotros a una discusión en redes sociales como funcionario. La ética no te permite llevar. Sé que muchos han estado precisamente inmiscuidos en estas situaciones, pero no debe ser. La interacción y reacciones en redes sociales, las opiniones respecto a los medios de comunicación social deben ser equitativos y prudentes y cuidar especialmente que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes y sus representantes. Mediante sus expresiones, el juez debe promover en la sociedad una actitud racionalmente fundada de respeto, pero también de confianza hacia los órganos de justicia, por lo que deben de cuidarse las críticas respecto de la administración de la justicia como función del Estado. Frente a usuarios, debe de adaptarse un comportamiento tolerante y respetuoso hacia las críticas dirigidas a las decisiones y comportamientos, incluso frente a reacciones intempestivas o tumultuarias no identificadas en las redes sociales. ¿Sí? Por otro lado, la función judicial impone la imposibilidad para los jugadores de interactuar y menos aún de tener contacto con herramientas digitales automatizadas como los referidos trolls para generar cualquier impacto negativo para el propio órgano judicial al que pertenecen o algún otro que sus integrantes lo tengan. Esto es muy importante y si me lo permiten ya ir cerrando nuestra plática y obviamente estoy abierto a preguntas y trataré de tener respuestas. Pero una cosa muy importante en la ética de aquel actor político debe ser el recibir dádivas. Precisamente, el recibir dádivas, pues es que eso no debe de ser, no debe de aceptarse abierta o de manera encubierta ninguna clase de aportación o cambio de favorecer u otorgar una ventaja a las partes cuando uno recibe algo. No deben de aceptarse regalos, hospitalidad u otro tipo de gastos o erogaciones con la finalidad de incidir en el trámite o solución de algún asunto. Debe llevar una clara contabilidad y control de las cuentas bancarias propias o institucionales de manera que pueda rendir cuentas en todo momento de manera puntual. Las operaciones financieras personales o familiares nunca deben mezclarse con las operaciones institucionales. La declaración patrimonial siempre debe ser orientada por su recta conciencia ante la duda de consultar con expertos para no cometer las diferentes infracciones. Todo esto debe y avala el buen actuar de los actores políticos. Hoy en día, cuando nosotros vemos los ataques a la democracia, cuando vemos que el derecho electoral puede cambiarse, puede interactuar de una forma distinta, nosotros los que nos dedicamos a esto, sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha venido a darle un realce a la política. ¿Cómo? Con este código modelo de ética. La verdad que es un documento que ha venido a evolucionar, y en el cual ya la mayoría de los tribunales electorales de todo el país ha asignado. Recordaré que son como 24, les decía que el último fue Durango en esta semana pasada, pero así estamos trabajando y recabando, porque creemos y estamos seguros de que la ética es una de las cosas más importantes que debe de manejarse en uno de los tribunales. Para los ciudadanos, para los justiciables, debe ser siempre una forma no solamente de moda, sino de vida.
Por su atención, muchas gracias. Quedo a la orden si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Me están diciendo aquí que el código modelo de ética lo pueden bajar ustedes de la página que tiene la Escuela Judicial Electoral. Ya está ahí. Y recuerden que 27 y 28 de abril tendremos un gran evento ahí en la Escuela Judicial, y lo cual lo vamos a estar transmitiendo a través de los diferentes canales que se tiene por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la página de YouTube. Por su atención, muchas gracias y quedo a cualquier comentario. Adelante, Neymar. Hola, Neymar. Sí, te escuchamos. Nada más quería hacerle una pregunta, profesor, en relación a lo que dijo de que los magistrados no podían comentar sus asuntos antes del expediente. ¿Usted también está de acuerdo o no está de acuerdo en que los proyectos de resolución se publiquen antes de que se voten? Fíjate que ese es un tema muy interesante. La verdad que pues es la decisión de cada magistrado y lo que se está haciendo. Pero recordemos, mira, el proyecto lo hace un magistrado, pero la sentencia sale de un pleno. Entonces, esa es la situación que ha venido muchas veces a complicar. En lo personal, y te lo digo muy para mí, en lo personal, a mí no me gusta publicarlo. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo quisiera cambiar después de una previa, porque me puedo equivocar o puedo estar o carece o me ayuda a mí, enriquece mi proyecto, algún otro comentario, pues lo podemos adaptar. Y es eso, o sea, no es el que podamos debatir de manera interna. Hay muchos tribunales que hacen las sesiones previas, ¿no? Y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Oye, no me parece esto, pero si le pones esto otro, me gusta más que esta situación sea así, sea así, y ya uno acepta o no, ¿verdad? Es tu proyecto. Y en las públicas, bueno, ya viene este debate. Yo soy muy particularmente de una forma de decir, a ver, comparto con mis compañeros de pleno mi proyecto, y ya de ahí, si se enriquece y todo eso, la resolución es precisamente de pleno, no de magistrado. Yo estaría con esa situación. Sé que hay algunos compañeros que les gusta publicar todo y más sus proyectos. Bueno, pues es respetado, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero vuelvo nomás a cerrar y ya esto en decir, el proyecto no es la resolución y muchas veces podemos confundir lo justiciable. Lo que tenemos que hacer es que la sentencia sea la que avale a una institución. Adelante, Nicolás. Maestro, buenas noches. Buenas noches, a tus órdenes. A todas y a todos. Maestro, en mi opinión, considero que los magistrados estén publicando o dando a conocer los proyectos, se me hace que eso es sano. Eso también yo lo considero como parte de una justicia abierta, porque estaba a los ojos del escrutinio. Por ejemplo, a mí me pareció fantástico cuando le dijeron en el caso de Puebla, cuando se publicó la sentencia, porque había mucha presión política y mediática, y ahí empezó como, a ver, aquí está el proyecto, véanlo, debe de bajar la atención, pero sobre todo, no podría, en mi opinión, es una opinión, una percepción personal, de ninguna manera consensada, pues eso abona también a lo que usted nos acaba de decir de una democracia como modelo de vida. Yo, por ejemplo, soy un crítico de las reuniones previas. ¿Por qué? Porque no se hace público un verdadero debate. Entonces no podemos aprender de qué pasa en las previas. Si ese debate se hace público, por ejemplo, la Corte, lo voy a poner de ejemplo. A mí me encanta ver los debates de la Corte. ¿Por qué? En el último, por ejemplo, que se habló de una inaplicación de un artículo, el 133 ter, último párrafo, que hablaba de una
inhabilitación indefinida en el estado de Quintana Roo para aquel que reiterara la conducta de acoso sexual, algo así. No quiero, no recuerdo bien, fue la semana pasada el debate. Todos coincidieron. El ponente, por ejemplo, quería que se anulara, obviamente, esa situación, pero por el derecho a la libertad de trabajo. Pero le contestaron 7 en el debate, no, es el 22 el que se está violando. Es el artículo 22 de la Constitución porque es una pena inusitada, trascendental, trascendente, o sea, va más allá es desproporcional, decían ellos. Ok, esta persona nunca más puede trabajar como servidor público, está inhabilitado de por vida. Eso no puede ser. Entonces lo quita y lo declara inválido totalmente a la Corte y lo hace retroactivo. Eso ayuda mucho a una sociedad que está ávida de justicia y que quiere conocer sus derechos. No coincido con las privadas porque no sabemos qué pasa realmente en las privadas. Y yo en un tiempo fui representante de partido, había unas previas en el Consejo General y le dije, no, ya no me vuelvan a invitar. Primero, no están en el reglamento. Segundo, esto que debatimos aquí, la sociedad no lo conoce. A ningún fin práctico podemos decir, que todas las audiencias y sesiones sean públicas, si la gente no conoce en esencia el debate y el pensamiento y el sentir de cada uno de los que conforman un consejo general. Hablo en este caso del por qué yo no coincidía en las previas, pero también me he enterado que hay previas en los tribunales y eso considero desde mi punto de vista que no abona en nada a la discrecionalidad con que puedan manejarlo. Usted ahorita nos relataba que el nuevo código de ética hablaba de una lealtad. Ustedes, cuando son jueces, usted ya fue juez, obviamente magistrado, la única forma que tiene de legitimarse es la sentencia. Nosotros no tenemos un sistema para elegir jueces por voto popular. No es parte de nuestro sistema político, no es parte de nuestra idiosincrasia. Vivimos una forma diferente que en otros lugares, pero nos han enseñado que es a través de la sentencia como se legitima el juzgador. Entonces, cuando no se hace eso, imagínense, le voy a poner un ejemplo. Yo soy un crítico del tribunal y aquí me han formado. Yo vengo desde que era centro de capacitación judicial electoral, para que me entienda. Soy un cliente de la escuela. Yo la considero mi alma mater porque me he formado electoralmente aquí. Pero me regreso, maestro. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Aquel día gris, yo no digo gris, aquel día negro de la sala superior, cuando en una sesión declaró improcedente, voy a exagerarlo para que usted me corrija, en aquel mayo del año 2021, más de 800 expedientes. ¿Fueron leales a los ciudadanos? ¿Faltaron al código de ética? ¿De verdad leyeron los magistrados los 800 y picos expedientes que resolvieron ese día? Por eso celebro este nuevo código de ética que he estado muy atento a cómo nos los ha estado explicando y ojalá que se entienda que la sociedad es cada vez más crítica porque pues ustedes nos formaron a final de cuentas la escuela judicial con estos cursos que nos da, pues contribuye obviamente al debate político y a que la gente esté activamente atenta a lo que pasa en los tribunales. Entonces, esa sería mi opinión, maestro. De ninguna manera estoy en contra, soy respetuoso, solo lo hago con el único fin de que no coincido, sí respaldo en este sentido a la compañera que me antecedió en la palabra, de que cuál era su opinión al respecto, creo que ella lo hace porque simpatiza con eso, yo sí simpatizo que se hagan públicos los proyectos y obviamente no estoy de acuerdo, ojalá lo pudiera decir, no puede seguir existiendo sesiones previas porque no se debate en el pleno. El pleno debe de tener la finalidad de enriquecer el debate democrático. Eso creo que hace falta un poquito más. Antes debatían, acuérdese usted de aquella sala, híjole, cómo extrañamos la sala de Carrasco, ¿se ha recordado usted de Constanza? La anterior integración. Híjole,
Bueno, pero si te vas A esa para sala atrás también, la ¿no? puedo criticar quizás por 2, 3 hechos, así mire, y creo que estoy exagerando, pero esta sala ya se me acabaron los dedos. Pero mira, la verdad que Una te crítica, agradezco. No, así y como sobre está el todo, libro de Tito Garza, de ni tribunal ni electoral, digo, solo lo hago para enriquecer el debate. Yo a usted lo respeto, es mi alma mater, la Escuela Judicial Electoral, si bueno, no estuviera aquí. Gracias, oye, maestro, y disculpe si me extendí y no, disculpe para todos. nada. Oye, es que esto es en lo que enriquece, no podemos estar de acuerdo todos en todo. O sea, la verdad es que yo te doy una opinión muy personal porque considero y soy una formación más jurisdiccional de sacar las cosas un poco, pues mucho mejor al exponer la sentencia. Fui consejero electoral por 7 años y donde estaban los debates también en la herradura, precisamente, que te enriquece mucho y todo esto te ayuda y abona, obviamente, a la democracia. Pero el que tengas una previa no puede, ahí sí yo difiero un poquito, pues no pasa nada, es muchas veces entre tener una mejor proyecto donde no porque yo le pida a un compañero que le agregue o le quite alguna situación, vaya a cortarme el debate en ese momento, sino que puede venir y avalar todavía lo que estamos haciendo y a veces incluso me sumo a ese proyecto por esto y así se lo hace ver, ¿no? Entonces, pero es bueno que vayamos construyendo la democracia, porque el sistema no nomás es, y somos parte todos del sistema, tú que fuiste representante, ustedes que están siendo alumnos de la escuela judicial, los que estamos del lado del profesorado o los magistrados, la verdad la tenemos que construir todos, no solamente los de un lado o los de otro. Bueno, Nayeli levantó la mano. Nayeli, estoy a tus órdenes. Sí, para el compañero Marciano, digo, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Pero cuando uno ha estado en ponencia o ha intervenido uno en un expediente, las previas sirven porque cuando más ojos hay, puedes detectar ciertas cosas que tú por el cansancio, por el que es extenso el expediente, por lo que sea, no lo ves y se enriquece con los demás compañeros, ¿no? Entonces, pero no todos los temas se prestan para ser debatibles ante la ciudadanía. Algunos, a mi punto de vista, sí tienen todas las características para poder discutir y en la discusión obviamente va a estar la justificación de por qué está el debate, pero hay otros que son tan simples y sencillos que no ameritarían, la verdad, ese tiempo utilizarlo, ¿no? Y aparte, antes debatían más porque eran menos asuntos los que teníamos que resolver y ahorita es una cantidad impresionante. Eso es todo. Muchas gracias, Nayeli. Gracias. Sí, hay temas que obviamente y asuntos que te apasionan. Ahorita estabas diciendo Puebla y esos de gobernadores, obviamente los presidentes de la República y todas esas cosas. Y hay otros que bueno, no necesitan tanto debate o llevan a su ese cúmulo de tantos asuntos y todo eso, pero bueno. Es padre poderlo platicar, señalar y podemos tener nuestros puntos de vista cada quien, ¿no? Y hay algunos que lo hacen irrespetable. Digo, a mí me gusta más de la otra manera, pero también a mí me gusta mucho el debate en tribuna, lo hacía y lo sigo haciendo y me apasiona, porque creo que ahí es donde se construye la democracia, ¿verdad? ¿Alguien más que desee participar? Bueno, pues entonces agradezco mucho su oportunidad, obviamente agradezco mucho sus opiniones y seguimos en contacto en los diferentes diplomados que estamos sacando, maestrías y doctorados en la escuela judicial. Ahorita bien lo decía el compañero Marciano, este es una alma mater para muchos, incluso para uno, que ha abonado y ha ayudado a capacitar a la mayor parte de personas que nos dedicamos al derecho electoral en todo nuestro México, en este mosaico de culturas, de creencias y sobre todo de esta capacitación. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.